Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. Como sabemos, va a ser un grupo de enfermedades en las cuales el cuerpo no puede controlar correctamente la glucosa, que es el azúcar en sangre, por lo cual este caso esta va a aumentar y se va a producir una condición que es este caso de hiperglucemia. Como sabemos, esta diabetes va a ocurrir por dos mecanismos. El primero, este caso que puede ser por resistencia a la insulina, y el segundo por déficit, este caso de producción de insulina. ¿Ya? Entonces, ambos problemas van a hacer que la glucosa entre menos a la célula y como no entra a la célula, pues va a estar ahí abundando en sangre. Recordemos que la resistencia a la insulina es un mecanismo en el cual la insulina va a estar presente, pero las células no van a responder bien a ella, mientras que a la disminución de la producción de insulina, pues se debe a que las células beta del páncreas, pues empiezan a dañarse por sistema inmune y van a empezar a producir menos insulina, ¿verdad? Lo cual es más común de diabetes mellitus tipo 1 y la anteriormente explicada de la de tipo 2. Entonces serían los dos problemas principales y bueno, acerca de qué es la glucolipotoxicidad, simplemente sería ese caso una condición a largo plazo en la cual el exceso de glucosa y grasas ha producido este caso un empeoramiento de de las funciones del páncreas. ¿En qué pacientes debemos hacer tamizaje de diabetes mellitus? O sea, en las cuales hubiera mayores riesgo o incidencia de que padezca diabetes, principalmente en aquellos adultos que son mayores de 35 años. Se debe de hacer, en este caso, una prueba para controlar la diabetes cada 3 años. Y en este caso, si hubiera prediabetes, pues se acelera este caso el tiempo y se realiza este caso cada año. También es posible realizarlo en adultos menores de 35 años, siempre y cuando este caso también tenga factores de riesgo, como son este caso el sobrepeso, ¿no? La obesidad principalmente. Acerca de los demás factores de riesgo para diabetes mellitus sería este caso sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes, pertenecer a una población de riesgo, por ejemplo, latinoamericanos, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, el HDL, que como sabemos es el colesterol bueno, cuando está bajo, triglicéridos altos, acantosis nígrica, resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Son en este caso factores de riesgo para diabetes mellitus. Luego está este caso, también se debe realizar un tamizaje en aquellos pacientes que tienen este caso VIH y eso debido a este caso debido al tratamiento antirretroviral, que en este caso va a alterar el metabolismo y pues a los libios, de la glucosa y va a predisponer a este caso que aparezca la diabetes, ¿ya? Por eso que estas personas, recordemos que tienen mayor riesgo por los fármacos, porque tienen en este caso inhibidores de proteasas o medicamentos, pueden subir este caso el azúcar en la sangre y cambiar la grasa del cuerpo. También está la inflamación y el virus. Recordemos que el virus causa una inflamación constante en el cuerpo que dificulta que la insulina funcione bien, ¿ya? Así que por ello también es importante hacer esas pruebas a aquellos pacientes que tengan esta enfermedad. Luego vamos a ver en aquellos, por ejemplo, niños también se puede hacer tamizaje. No solamente el tamizaje de diabetes mellitus se va a limitar pues en adultos, también se puede hacer en niños, especialmente si tienen sobrepeso y tienen obesidad. ¿Ok? Entonces, recordemos que el sobrepeso se considera cuando está el IMC mayor o igual al percentil 85 para edad y sexo, y se considera obesidad cuando es IMC mayor o igual al percentil 95. Además, deben tener algún factor de riesgo esos niños, como lo son familiar con diabetes, madre con diabetes gestacional, y, por ejemplo, también algunos signos de resistencia a la insulina. Vamos a hablar ahora sí con respecto a los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus. Existen cuatro formas de diagnosticar, en este caso, la diabetes mellitus. El primero sería mediante la hemoglobina glucosilada. El segundo está la glucosa plasmática en ayunas. Tercero está la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y como cuarto está la prueba de glucosa al azar. Bien, primero esta prueba de acá que sería la hemoglobina glucosilada. Vamos a hablar de este caso primero, ¿en qué es este caso? Esta hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada va a ser un análisis de sangre que lo que va a hacer es medir el nivel promedio de azúcar en la sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Y esto pues va a servir para diagnosticar la diabetes, porque como sabemos, pues esta prueba lo que va a hacer es mostrar qué porcentaje de hemoglobina
¿ya? Que es la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno, tiene, qué porcentaje de hemoglobina tiene azúcar adherido. No requiere estar en ayunas, ya que va a reflejar un promedio de tiempo largo, no solamente lo que comiste el día anterior. Así que esta prueba es muy eficaz y muy sensible para el diagnóstico de diabetes mellitus. También sirve no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, para ver este caso que el tratamiento está funcionando, ¿verdad? Y pues también vamos a ver que futuramente también sirve para elegir tratamiento inclusive. Luego, en este caso, seguimos con la glucosa plasmática en ayunas. Como he dicho, glucosa plasmática en ayunas, su nombre nos indica que el paciente debe realizar, en este caso, un ayuno de aproximadamente 8 horas. Y pues ello es importante porque si no los valores no van a salir alterados. Entonces, ¿cómo yo defino que tengo diabetes a partir de esa glucosa plasmática en ayunas? Cuando la glucosa esté, en este caso, mayor o igual cuando salga la prueba de glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Con eso, en este caso, podemos diagnosticar diabetes mellitus. Luego está la tercera prueba que hemos mencionado, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba de acá va a consistir en dar al paciente 65 gramos de glucosa vía oral y se mide la glucosa, de caso, luego de 2 horas. Se diagnostica diabetes cuando después de medir, después de esas 2 horas, sale un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Para que la prueba sea válida, hay que considerar algo muy importante, es que el paciente debe de haber consumido 3 días previos al menos 150 gramos de carbohidratos al día y no debe, por ello es importante no restringir al paciente de carbohidratos, sino que más bien es recomendable que esté comiendo, ¿verdad? Porque si no, la prueba no sería del todo válida. Luego está la última que hemos visto, la glucosa al azar, la cual se mide la glucosa y en este caso me preguntarás, entonces, ¿cuál es la diferencia con las anteriores que se midió la glucosa, que es la prueba tolerancia a la glucosa y la de ayunas? En que esta pues precisamente se hace al azar, o sea, no tiene, aquí el paciente no tiene que estar en ayuno, ni tampoco se le da una solución azucarada para luego medirlo después de 2 horas. Simplemente se mide y la glucosa al azar resulta ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Esto sumado a síntomas como son mucha sed, que es la polidipsia, mucha hambre, polifagia y mucha orina, que sería la poliuria. Y también pues considerado la pérdida de peso. De estos criterios que hemos visto en este caso cuatro, el único que va a necesitar, o sea, bueno, el que todos este caso todos se repiten, el único que no necesita repetirse sería el último que hemos dicho que era glucosa al azar, o sea, en aquel en el cual el paciente presentaba síntomas clásicos y glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Con respecto a que si sirve el glucómetro para diagnosticar diabetes, la respuesta es que no. Recordemos que el glucómetro es, en este caso, sacar la sangre capilar obtenida pues al pinchar el dedo y solamente serviría para el seguimiento, más no para establecer el diagnóstico. Tenemos luego este caso el concepto de hiperglucemia intermedia, la cual solamente sería una propuesta, no algo universal, el cual propone que si a la hora a la hora, o sea, ¿recuerdas la prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Recuerdas que se medía justo, o sea, se evaluaba después de 2 horas? En este caso, el nuevo concepto propone de que si a la hora la glucosa es mayor a 155 miligramos por decilitro, se considera como hiperglucemia intermedia y esto representaría, en este caso, una forma de prediabetes. Luego vamos a hablar acerca, en este caso, de la remisión de la diabetes mellitus. Y a la remisión de la diabetes mellitus se considera, en este caso, bueno, antes se consideraba que la diabetes puede ser irreversible y que siempre este caso estaba ahí, pero hoy se sabe que la diabetes puede entrar en remisión. ¿Esto qué significa? Que la persona ya no va a cumplir el criterio diagnóstico, o sea, la glucosa se vuelve a la normalidad, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que esta remisión no va a ser eterna, sino que solamente es temporal. Es decir, que cuando hay, por ejemplo, algún factor puede precipitar otra vez su recaída. Por ejemplo, si el paciente sube de peso, si no cumple si tal vez no hace ejercicio, am, o también lleva este caso una mala dieta, pues puede ser este caso que la remisión se acabe y otra vez vuelva a la enfermedad, ¿ya? Entonces, si el paciente, ¿cómo se va a considerar en este caso remisión?
vamos a ver que la remisión se considera si el paciente usó medicamentos, o sea, si el paciente ha estado utilizando medicamentos, pero después del uso de medicamentos ha pasado 3 meses y esos 3 meses los ha pasado sin medicamentos, eh, vamos a ver que si este tiempo, ¿no? De lo que estaba con medicamento y ahora 3 meses sin medicamento ha logrado, en este caso, tener valores de glucosa estable, se considera como remisión. Luego también pues está la otra opción en la cual el paciente tal vez se haya sometido a cirugía metabólica, ¿ya? También, por ejemplo, si después de cirugía metabólica pasan 3 meses sin, este caso, medicación y con el glucosa estable, se considera como revisión. En cambio, si no hizo ni tuvo tratamiento con medicamentos, ni tampoco una cirugía metabólica, y solamente hace casos estuvo con cambios en el estilo de vida, debe de mantenerse bajo 6 meses, ¿ok? Sin tratamiento farmacológico y con la glucosa estable para por fin, en este caso, considerarlo para una remisión. Dan cuenta que acá el valor de este caso es mucho más largo, ¿no? Y obviamente si posteriormente vuelven a ganar de peso, abandonan sus buenos hábitos, la diabetes puede reaparecer. Como habíamos mencionado, la hemoglobina falta resolver primero esta pregunta de acá. Bueno, aquí a base de qué pruebas, este caso de diagnóstico, se consideraba pues a la prediabetes, la diabetes y ese caso un valor normal, ¿no? Entonces primero hay que recordar este caso, esas cuatro pruebas. Ya, entonces, considerando este caso, estas cuatro pruebas de acá, vamos a ver cuándo sería diabetes, cuándo sería este caso prediabetes, ¿no? Por acá, cuándo sería diabetes mellitus, cuándo sería una prediabetes y cuándo sería un valor normal, ¿no? Entonces, recordemos que, o mejor al revés, para ver este caso, cómo va creciendo ese valor. Acá sería normal, acá prediabetes y acá diabetes. Entonces, en la glucosa, por ejemplo, en hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada para una persona, en este caso normal, debe de encontrarse en un valor menor a 5,7%. Para una persona que ya tiene prediabetes, obviamente ya no va a ser menor a 5,7, ¿no? O sea, recuerdo que menos 5,7 sí es 5,6. Basta con que ya entremos al rango de 5,7, sería ya prediabetes. Prediabetes de 5,7 hasta 6,4. ¿Y qué pasa con la diabetes? Si esta 6,4 era pre, pues ya la diabetes será a partir de 6,5, ¿no? Basta que sea 6,5 a más, o sea, mayor o igual a 6,5. Y ese sería este caso con respecto a la hemoglobina glucosilada. Con respecto a la prueba de glucosa en ayunas, recordemos que lo normal sería que salga por debajo de 100, ¿no? O sea, 99 sería normal. Inclusive está obviamente en el límite. Y luego prediabetes sería este caso de 100 a 125, para luego pasar a diabetes con un valor de mayor o igual a 126. Mira que hasta 125 era prediabetes, pero a partir de 126 sería diabetes mellitus. En prueba de tolerancia oral a la glucosa sería pues normal menor a 140. Prediabetes sería ese caso de 140 a 199. Y como tal, ya la diabetes sería a partir de 200, mayor o igual a 200. Y bueno, la glucosa al azar, recordemos que no se utiliza para clasificar normalidad, porque necesitamos como que esté síntomas, ¿no? Y lo cual aquí no se va a dar acá tampoco. Y hemos dicho que en diabetes, pues se esconde es mayor o igual a 200, más los síntomas clásicos que puede ser poliuria, polidipsia, polifagia o la pérdida de peso, ¿no? Esas cuatro P's. Entonces, existen varias pruebas porque cada una pues mide algo diferente, ¿no? Luego, este caso sigue la siguiente, que sería la hemoglobina glucosilada. Bueno, la hemoglobina glucosilada, explicando brevemente, pues es la hemoglobina de los glóbulos rojos que se une de forma
¿qué cosa? La hemoglobina de glóbulos rojos que se une de forma irreversible a la glucosa. Como los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, la hemoglobina refleja el promedio de glucosa de los últimos 2 a 3 meses. ¿Para qué sirve? Para diagnosticar diabetes y también para evaluar el control, ¿no? Si el paciente ha tenido glucosas elevadas durante los últimos meses, obviamente tendrá una hemoglobina glucosilada alta. No importa este caso que ese día el paciente tenga su glucosa normal o que haya comido menos durante una semana, pues la hemoglobina glucosilada está midiendo el valor de hace 2 a 3 meses. Cuando ese caso no va a ser confiable, hemoglobina glucosilada, porque no todo paciente podemos hacer esta prueba, sería este caso cuando existe alguna enfermedad, tal vez alguna alteración y que va a impactar directamente en la vida mía de los glóbulos rojos o la hemoglobina. Y las enfermedades que disminuyen la vida del eritrocito se encuentra la anemia hemolítica, también, por ejemplo, en pacientes con tratamiento con eritropoyetina tampoco se les puede hacer esta prueba, porque aquí este caso va a salir falsamente baja o en transfusiones de sangre reciente. También en enfermedades que van a prolongar la vida del eritrocito, como es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces acá, o deficiencia de vitamina B12, puede ser que la hemoglobina glucosilada salga falsamente alta. Obviamente también en hemoglobinopatías, como es este caso la anemia falciforme, y otras situaciones como lo son, por ejemplo, el embarazo, la insuficiencia renal avanzada, la insuficiencia hepática grave, ya que en esos casos se prefiere, este caso, medir la glucosa plasmática. Entonces se preguntan las condiciones en las cuales no hacemos hemoglobina glucosilada, sería pues embarazo, insuficiencia renal avanzada, insuficiencia hepática grave, anemia falciforme, talasemias, anemia hemolítica, sangrado importante reciente, tratamiento con eritropoyetina, ¿no? Serían las condiciones en las cuales no sería confiable una hemoglobina glucosilada o también una transfusión de sangre reciente. Bueno, también vamos a ver que la hemoglobina glucosilada, aparte del diagnóstico, aparte del seguimiento, nos va a servir también para estimar el riesgo futuro. Si la hemoglobina glucosilada sale a 6%, que como sabemos obviamente no sería diabetes, pero vamos a considerar que, bueno, obviamente es prediabetes, aproximadamente 25%, hay 25% de riesgo de desarrollar diabetes en 5 años. Si hemoglobinas glucosiladas salen muy cercanas a 6,5%, el riesgo va a aumentar al doble, que sería 50% en 5 años. Entonces, la idea clave es que cuanto más cerca esté de 6,5, pues mayor probabilidad hay de que desarrolles pues la diabetes, ¿no? ¿Por qué este caso es importante? Pues ya sabemos para diagnóstico, seguimiento y también para estimar el riesgo. Luego está el término que es la prediabetes, como tú ya sabes, una etapa intermedia entre una persona sana y una persona con diabetes. Todavía no hay diabetes, pero el riesgo de desarrollarla va a ser muy alto. Y pues la forma de identificarla, como te he dicho, nos basamos en 4 pruebas. En la glucosa, en ayunas, te había dicho este caso que una persona normal sería menor a 100 y la prediabetes sería este caso de 100 a 125. Y ya con un valor de 126 a más sería propiamente la diabetes, ¿no? También he visto que la intolerancia, la prueba de tolerancia a la glucosa, no sé, lo normal era menor de 140. Si estaba en un valor de 140 a 199 sería prediabetes. Y si sale con un valor de 200 a más, sería este caso diabetes mellitus. Si hemoglobina glucosilada, lo normal era que salga pues menor a 5,6. Si sale este caso ya con 5,7, ¿no? Y 6,4, pues había este caso ese riesgo, y si llega obviamente a 6,5 o más, ya sería la diabetes mellitus. Entonces, esos sería este caso los valores para nosotros poder definir entre prediabetes y diabetes. Acerca de los criterios estos son los criterios para considerar como la prediabetes, ahora vamos a hablar acerca de cuáles son en este caso los 4 grupos de la diabetes mellitus. Como saben, la diabetes mellitus se va a clasificar, en realidad se va a dividir mucho más. La diabetes, bueno, se divide este caso en diabetes de tipo 1, ya, la de tipo 2. También están otras cosas específicas de diabetes. Y pues, y cuarto, la diabetes gestacional. Entonces, la diabetes mellitus de tipo 1, vamos a ver qué es
una diabetes en la cual se va a producir por el sistema inmunitario, va a destruir, en este caso, las células beta del páncreas. Van a haber dos formas. La diabetes tipo uno nosotros siempre nos solemos, en este caso, asociar con el sistema inmune y que lo ataca las células beta del páncreas, pero vamos a ver que no es el único mecanismo. En realidad, van a haber, en este caso, dos formas. La diabetes tipo uno de tipo inmunomediada, y este segundo, que va a ser la diabetes tipo 2 en este caso idiopática. Entonces, la de tipo inmunomediada, esa es la más frecuente y es en la cual el sistema inmune ataca a las células beta del páncreas, mientras que la idiopática no se conoce exactamente la causa, pero también hay que recalcar que dentro de la diabetes tipo uno vamos a ver en este caso que existe una variante que es la diabetes mellitus de tipo LADA, ¿ya? Entonces, esta LADA, vamos a ver que es diabetes autoinmune latente en adultos. Es una diabetes autoinmune que va a aparecer, en este caso, en los adultos, ¿ya? Es este caso, tiene características de ambos, ¿ya? Tiene características de la diabetes tipo uno más características de diabetes tipo 2, 1 más la 2. Entonces, la diabetes LADA va a tener del uno, o sea, va a ser similar a esta porque va a destruir las células beta mediante autoinmunidad, o sea, es autoinmune este tipo de acá. Y tiene características del 2 porque va a aparecer lentamente, igual que la de tipo 2 y pues al inicio, como sabemos, sigue el mismo patrón que esta, ¿no? Porque no requiere insulina, porque nosotros sabemos que por lo general la diabetes tipo uno pues va a requerir insulina desde el comienzo, ¿no? Y la diabetes tipo 2 más bien como al último. Pues acá en la LADA tenemos una extraña combinación, porque a pesar de ser este caso de tipo uno, o sea, tener esta característica de ser autoinmune y pensar que se necesita insulina, vamos a ver este caso que con el tiempo es que va a requerir la insulina y no al inicio, así como una diabetes mellitus 2. Por eso se llama también la diabetes tipo uno de evolución lenta, ¿ya? Acerca de las características de ese tipo de diabetes mellitus LADA, las principales características, recuerda que son aparece después de los 30 años. La diabetes mellitus tipo uno por lo general afecta pues a niños jóvenes desde temprana edad, pero en cambio la LADA, a pesar de ser dentro del tipo uno pues va a aparecer después de los 30 años, ujú, ¿ya? A diferencia pues de la típica, como te dije, de cadena uno que aparece en niños y adolescentes. Otra característica es que, bueno, va a tener también anticuerpos positivos, como te dije, porque es autoinmune. Al inicio no va a necesitar insulina, desde que durante meses, incluso años, puede controlarse con dieta o medicamentos, después donde va a terminar necesitando insulina. Y pues también vamos a ver que la producción de insulina está disminuida. El péptido C suele estar bajo porque el péptido C va a ser proporcional a la insulina, no la cantidad. Y los pacientes generalmente son delgados, no suelen presentar obesidad marcada y síndrome metabólico. También tiene una frecuente asociación con enfermedades autoinmunes como son tiroides de Hashimoto, enfermedad celíaca, vitiligo, enfermedad de Addison. Eso sería este caso, características de diabetes mellitus tipo LADA. Acerca de la diabetes tipo 2, el mecanismo, como sabemos, ya sería mediante la resistencia a la insulina, ¿no? La cual, por ejemplo, no existe pues una enfermedad autoinmune como hemos visto en la tipo uno, sino que acá pues los desórdenes, en este caso alimenticios, ¿no? Muchas veces este caso de sedentarismo, la obesidad, van a este caso propiciar que se desarrolle ese tipo de diabetes. Primero, en este caso, como sabemos, ocurre una resistencia a la insulina, ¿no? Las células, en este caso de los músculos, la grasa y el hígado, no van a responder, en este caso viene la insulina, por eso la glucosa, que sabemos que entra a la célula para producir ATP, ¿no? Al final no va a poder entrar. Y pues el tejido, graso, pues que va a estar también se va a inflamar y va a liberar sustancias químicas y eso daña aún, como te dije, te había dicho este caso que empeora la resistencia a la insulina, te acuerdas la primera parte porque va a generar qué cosa, lipotoxicidad, ¿no? Lipotoxicidad. Entonces al principio, al haber resistencia a la insulina, o sea, al no entrar la insulina, al no entrar, en este caso no hacer efecto este caso insulina en las células, ¿no? Y no, en este caso puede hacer que entre la glucosa porque es una resistencia, la insulina en este caso es quien va a meter la glucosa en las células, a la vez esa resistencia, el páncreas va a producir más insulina para vencer esa resistencia,
Pero con el tiempo, las células beta del páncreas pues se van a cansar, se dañan y van a producir al final menos insulina. Y además también tenemos el aumento del glucagón, que sabemos que las células alfa del páncreas producen mucho esta hormona, y el glucagón, recuerda que es una hormona que sube el azúcar incluso con el nivel de sangre ya es alto. Entonces sería este caso el mecanismo de la diabetes mellitus tipo 1. Acerca de qué es la diabetes mellitus monogénica, recordemos que la diabetes tipo monogénica, como dice su nombre, se va a desarrollar por la alteración, en este caso, de un gen. ¿Ya? Entonces, esta diabetes monogénica se va a dividir este caso en dos. Como dice por acá, va a ser el tipo MODY neonatal. Pero bueno, la monogénica, como te dije, va a ser un grupo, una forma típica de diabetes que se va a desarrollar por alteración, una mutación de un solo gen. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, su origen no está relacionado con el estilo de vida ni con la resistencia a la insulina, sino, como hemos dicho, por un defecto directo en la secreción de insulina o el desarrollo del páncreas. ¿Ya? Y va a existir este caso, como estamos viendo, pues ese tipo, que son la de tipo MODY, que va a tener a su vez varias variantes, y también está la neonatal. Entonces, acá que dice este caso la diabetes mellitus, vamos a ver acerca de diabetes mellitus tipo MODY. Primero, este caso, esta diabetes mellitus tipo MODY va a ser la forma más frecuente, ya, de todo este caso, de todas las monogénicas, va a ser este caso la más frecuente y va a aparecer habitualmente antes de los 25 o 30 años de edad. En este caso, se va a caracterizar por un defecto genético en la función y secreción de la célula beta pancreática. La mayoría tiene el citosómico dominante y acerca de sus características lo vamos a diferenciar con la neonatal principalmente por la aparición, ¿sí? Entonces, acá este caso habla acerca de diabetes mellitus de tipo neonatal. Entonces, con respecto a este de acá, pues entre la MODY y neonatal, ambas se diferencian de que la tipo MODY aparece en adolescentes, adultos jóvenes, mientras que la neonatal va a aparecer, en este caso, antes de los 6 meses de vida. ¿Ya? En la de tipo MODY es importante resaltar que acá es una diabetes hereditaria producida por mutaciones de genes, pero que no va a haber, este caso, destrucción autoinmune y generalmente, como te dije, sería de forma autosómica dominante. En cambio, la diabetes neonatal es aquella que va a empezar mucho más temprano que la MODY, porque va a aparecer antes de los 6 meses de edad. Y se va a deber a mutaciones genéticas que van a afectar la producción o liberación de insulina y puede ser transitoria o puede ser también permanente. Entonces, diferencias entre la MODY y la neonatal. La MODY inicia antes de los 25 o 35 años de edad. La neonatal va a iniciar antes de los 6 meses. La MODY en su mayoría es autosómica dominante. La neonatal puede ser dominante, puede ser recesiva o incluso de novo. La de MODY se va a caracterizar porque produce poca insulina. La neonatal es muy poca o casi ya nada de insulina. Y bueno, acá también la de tipo MODY vamos a ver que el tratamiento estrella, pues en sí lo son las sulfonilurias. Y en este caso vamos a ver que acá algunos van a responder solamente a sus medicamentos. Bueno, luego este caso, con respecto a las enfermedades del páncreas que pueden causar este caso de diabetes mellitus, se encuentra en este caso la pancreatitis crónica, está también el cáncer de páncreas, la fibrosis quística. Entonces, todas estas, en este caso, enfermedades pueden causar este diabetes mellitus, ¿ya? Son en este caso, y se considera que pueden causar una diabetes, diabetes tipo 3C. ¿Y esto por qué? Vamos a hablar de este caso de la primera, que bueno, se habíamos dicho que sería, vamos a poner por acá, en la pancreatitis, ¿no? En la pancreatitis crónica, como sabemos, pues en la pancreatitis, para que se desarrolle como tal, las enzimas que se producen en el páncreas, que normalmente se producen como simógenos, que son formas inactivas, ¿no? Y que se activan, como sabemos, al llegar al duodeno, gracias a este caso a la activación de la
unas endopeptidasas que activa el tripsina y después la tripsina activa las demás enzimas inactivas, pues en este caso las enzimas se van a activar por error, en vez de del duodeno aquí en el intestino, se activan dentro del páncreas. Y pues eso hace que el jugo pancreático activado destruye progresivamente los acinos y los vasos sanguíneos locales. Como respuesta, obviamente, las células pancreáticas se van a activar al tratar de cicatrizarse y van a producir un exceso de colágeno, lo cual produce fibrosis, ¿no? Esa cicatrización va a estrangular, en este caso, los islotes de Langerhans y eliminan de forma irreversible las células beta productoras de insulina. Luego está el cáncer de páncreas, que de igual manera, bueno, por el efecto masa sabemos que un tumor en crecimiento va a bloquear mecánicamente el conducto pancreático, ¿no? Que desemboca en el duodeno. Entonces, ese bloqueo va a hacer que las enzimas que llevan ese el duodeno para ser activadas se estanquen. Y ese estancamiento de enzimas causa una pancreatitis obstructiva secundaria, ¿no? Obviamente arriba acá del tumor que se está formando. Y las células también cancerosas van a invadir el tejido sano circulante, cortan el flujo sanguíneo y pues van a matar a las células por falta de oxígeno. En fibrosis quística, vamos a ver que sería pues un fallo del canal, el canal CFTR, y en este caso, esta mutación genética va a alterar la proteína que transporta el ion cloruro fuera de las células. Entonces, al no salir este caso cloruro, no va a arrastrar el agua y va a volver este caso el moco pancreático extremadamente espeso y lo hace también, en este caso, muy deshidratado. También, como sabemos, al hacer este caso el moco pancreático más espeso, esto va a obstruir este caso los conductos y va a impedir pues el drenaje, como te dije, de las enzimas, ¿verdad? Y pues de esta manera las enzimas atrapadas van a crear una inflamación crónica que va a afectar directamente a los islotes pancreáticos. Entonces, al alterar, al destruir los islotes pancreáticos, como vemos, se está destruyendo en los tres casos. Y precisamente es por ello que se puede desarrollar pues la diabetes mellitus, ¿no? Al destruir este caso las células que producen la insulina. Luego vamos a ver aquellos medicamentos que causan diabetes mellitus, pero ya más adelante mucho más detallado. Algunos, en este caso, que pueden causar, o los más conocidos son los corticoides. Van a ver, en este caso, algunos inmunoterápicos este, que también pueden causarlo, pero principalmente son los corticoides, están también los antipsicóticos como lanzapina, quetiapina, que en este caso provocan resistencia a la insulina y además provocan subida de peso, inhibidores inmunitarios y antirretrovirales usados también para defensas y el VIH, también alteran el metabolismo del azúcar. Serían en este caso esos medicamentos que pueden causar diabetes mellitus. Con respecto a las endocrinopatías, que puede en este caso también elevar la glucosa, se encuentra el síndrome de Cushing, precisamente porque se caracteriza por exceso de cortisol, la acromegalia, que es exceso de hormona de crecimiento, también puede causarlo, trastornos tiroideos de igual manera, y también está el exceso de la aldosterona, que también se ha visto relacionada con el tema de diabetes mellitus. Entonces, recordemos las endocrinopatías. ¿Por qué este caso causa diabetes? Porque principalmente estas hormonas actúan como antagonistas directas de la insulina. Entonces, al estar en exceso, van a bloquear a la insulina, provocando resistencia a la insulina. Y eso obviamente obliga al cuerpo a acumular glucosa en la sangre. Por ejemplo, en Cushing, que sabemos que el exceso de cortisol, el cortisol va a estimular directamente el hígado para que fabrique más glucosa por medio de un proceso que es la gluconeogénesis. Luego está, por ejemplo, la acromegalia, y la acromegalia tiene, debido a este caso que se debe a un exceso de hormona de crecimiento, que es la GH va a contrarrestar directamente las funciones de la insulina, por eso que va a, este caso, a también predisponer a diabetes mellitus. También está el exceso de catecolaminas y aldosterona, porque el exceso de catecolaminas apaga directamente células beta del páncreas, y también eso de aldosterona, porque la aldosterona hace que el cuerpo pierda, en este caso, potasio a través de la orina, y las células, en este caso, del páncreas van a necesitar suficientes niveles normales de potasio para poder secretar insulina. Entonces, sin este mineral, ¿no? Debido a mucha aldosterona, al perderlo por la orina, pues va a hacer que libere menos hormona. Hablando acerca de qué infecciones pueden causar la diabetes mellitus,
Eso especialmente se va a dar en diabetes mellitus tipo uno, que podemos explicar en este caso el por qué. Acerca de bueno, primero solamente enfocamos en las infecciones. Son en este caso el virus Coxsackie-B, la rubiola congénita, citomegalovirus, virus de las paperas, o parotiditis, enterovirus. Entonces, esas infecciones pueden desencadenar diabetes, especialmente la de tipo uno, ¿ya? Porque normalmente la de tipo uno son personas con predisposición genética, pero no todas desarrollan diabetes necesariamente, sino que necesitan un factor ambiental, como es una infección, para poder desarrollar. Luego está un síndrome conocido que es el síndrome de Steve Person, en la cual en este síndrome la persona se denomina para síndrome de la persona rígida. Es una enfermedad neurológica autoinmune poco frecuente. Se caracteriza este caso por tener rigidez muscular progresiva, espasmos musculares dolorosos, dificultad para caminar, y la mayoría de los pacientes tienen en este caso anticuerpos GAD. Entonces, como los anticuerpos también participan en la diabetes mellitus tipo uno y en la LADA, es puesto que al tener esos anticuerpos también es posible que se pueda presentar la diabetes mellitus. Bueno, ¿cómo sospechar si, por ejemplo, el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2? Simplemente se sospecha con el sobrepeso, obesidad, historia familiar, con diabetes gestacional, resistencia a la insulina y lipidemia, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, sospechamos de la persona de vestíbulo tipo uno, pues un paciente muy joven, adolescente, niño, ¿no? Y que tiene normalmente un bajo peso. Sospecharía este caso de diabetes tipo uno. Ya, entonces, eso sería este caso. Y bueno, acá acerca de cómo este caso, cuando pensar en una diabetes monogénica o de tipo MODI. Como sabemos, la monogénica, pues este es un tipo de diabetes, esto se va a hacer un tipo de diabetes que nos va a dar a su vez dos subtipos, ¿no? Que bueno, en este caso la monogénica se dividía en la MODI, también en este caso la neonatal. Entonces, para sospechar diabetes tipo monogénica, tipo MODI, se caracteriza porque estas diabetes pues están en tres generaciones consecutivas, entonces pensar que es un gen especial que se ha mutado. El diagnóstico ocurre en este caso en edad muy temprana. Los anticuerpos, como hemos dicho, tipo MODI van a ser negativos, ¿ya? Así que eso sería características de tipo monogénica. Acerca de cómo diferenciar, cómo sacar diabetes MODI y neonatal de otras diabetes mellitus. Recordemos que la diabetes tipo uno ocurría más, en este caso, la de tipo uno, ¿no? La diabetes tipo uno ocurría más en infancia o adolescencia, y pues la autoinmunidad estaba presente, anticuerpos también eran positivos, y la obesidad no necesariamente estaba presente, de hecho, en la mayoría de agregados. En el diabetes mellitus de tipo 2 vamos a ver que la edad de inicio son, en este caso, en adultos. La autoinmunidad no estaba presente, por lo tanto, anticuerpos negativos. La obesidad en la diabetes tipo 2 va a ser mucho más frecuente que en la tipo uno, y en los familiares la tipo 2 usualmente es frecuente. La alada, por ejemplo, habíamos visto que era una especie de la diabetes tipo uno, pero este, bueno, tenía más, realmente daba más de 60 años. La autoinmunidad, la de tipo LADA, estaba presente como si fuera una de tipo uno, ¿no? O sea, si estaba presente acá, los anticuerpos por tanto eran positivos. La obesidad por lo general viene poco frecuente. Luego estaba la de tipo MODI, que era un tipo monogénica. Entonces, la de MODI era antes de 25 35 años. Con respecto a este caso a la autoinmunidad, la MODI, a diferencia de la LADA, que sí tenía este caso autoinmunidad, la de tipo, este caso MODI, no presenta autoinmunidad. Y de igual manera, este caso, la neonatal tampoco presenta inmunidad. Entonces, anticuerpos, al no presentar este caso MODI autoinmunidad, anticuerpos también van a ser negativos. Luego también en este caso, aparte de que vaya a ser casos negativos, la obesidad generalmente no está presente.
En cambio, la neonatal era la que presentaba mucho más antes que la MODI, ¿no? Menor, en este caso, 6 meses, autoinmunidad con TIGIT de igual manera, pues, no, anticuerpos por tanto negativo, y la obesidad también igual, por lo general, no, ¿verdad? Entonces, enfermedades autoinmunes de tipo diabetes autoinmunes, he visto que es la uno, la LADA, ¿verdad? En cambio, las que no son autoinmunes, en este caso la de tipo 2, la MODI y la neonatal, que son ambas, en este caso, monogénicas. Bueno, cerca de otras causas, por ejemplo, en específico de diabetes mellitus, vemos que además de la tipo 1 y tipo 2 existen otros tipos específicos de diabetes, generalmente secundarias o, en este caso, causadas por enfermedades, por medicamentos, por alteraciones genéticas. Y en estos, por ejemplo, está la diabetes por corticoide, ¿ya? Esta de acá, esta diabetes por corticoides, vamos a ver que los corticoides, como sabemos, imitan al cortisol. Entonces, pero lo hacen a dosis mucho más altas. De esa manera altera el metabolismo de la glucosa. Entonces, como sabemos también, pues estos medicamentos corticoides van a estimular la gluconeogénesis. Es decir, va a obligar, en este caso, al hígado a producir mucha más glucosa. Y eso hace que aumente mucho más la glucosa en sangre. La diabetes de caso de otro tipo que es el post-trasplante va a aparecer después de un trasplante de órganos sólidos como son el riñón, el hígado, el corazón. Entonces, es multicausal y está combinado, este es quirúrgico con fármacos. Los inmunosupresores, inhibidores de la calcineurina, por ejemplo, esos medicamentos pues que se dan post-trasplante por evitar el rechazo del órgano trasplantado, inhibe la transcripción de la insulina, ¿no? Y obviamente va a reducir la insulina, como sabemos, y eso va a hacer que aumente pues la glucosa en sangre. Luego está la diabetes inducida por inmunoterapia, que en este caso es provocada por tratamientos avanzados contra el cáncer. La diabetes mitocondrial también sería este caso otra forma específica junto con las lipodistrofias. No, y bueno, con respecto a los tipos, como ya habíamos mencionado, pues era la de tipo idiopática, en la cual no se conocía su causa, y la otra de inmunomediada, que es la más conocida en la de tipo 1, ¿no? ¿Cómo reconocemos una persona con el tipo 1? Por características como la enfermedad autoinmune, edad joven, IMC normal o bajo, familias con el tipo 1, esas son las características principales, ¿no? Acerca este caso de qué es, por ejemplo, es el péptido C, ¿no? ¿Qué es el péptido C y qué relaciones tiene con la diabetes? Bueno, el péptido C, como sabemos, sería en este caso una pequeña cadena de aminoácidos que se va a producir en el páncreas y se produce en este caso al mismo tiempo que la insulina.